Dice, por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y él se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar para que Dios nos dirija en este momento. Señor, estamos muy agradecidos por esta mañana, por esta semana, Señor, que tú nos has permitido que podamos estar en paz, en salud, que podamos, Señor, nosotros abrir tu palabra con libertad. Ayúdanos, Señor, a que en esta mañana nosotros podamos estudiar tu palabra, que lo hagamos con conciencia, con toda la predisposición, Señor, y que tu Espíritu nos ilumine, Señor, para que podamos aplicar tu palabra a nuestras vidas. Alúmbranos, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Te pedimos, Padre, por nuestros corazones, para que nos ayudes a ver, Señor, en dónde necesitamos mejorar y que lo apliquemos, Señor, en nuestras vidas, Padre. Te dejamos este momento, este estudio en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Como dije, aquí en Romanos capítulo 15, del 7 al 13, Pablo concluye un tema que había empezado en el capítulo 14. En el capítulo 14, Pablo dice, recibid, en el 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. A partir del 14:1, Pablo comienza a argumentar cómo nosotros los creyentes tenemos que vivir entre nosotros, prefiriéndonos entre nosotros, pero también soportándonos, buscándonos no juzgar, no contender por cosas con respecto a opiniones, preferencias personales, que no son pecado, sino que nos anima a que busquemos agradar a nuestro hermano, busquemos la edificación de nuestro hermano. Aquí dice, recibid al débil en la fe, dice en el 14:1, y en el 15:7 dice, por tanto, como conclusión final, recibíos los unos a los otros. Si bien en el 14:1 el mandato de recibir al débil en la fe está direccionado al fuerte, aparentemente, como lo menciona, en esta porción que vamos a estar estudiando hoy, tanto el creyente fuerte como el débil, sea cual sea la categoría en la cual te quieras poner, Dios te manda a que le recibas a tu hermano. Si te consideras fuerte, recibirle a tu hermano. Si te consideras débil y que en lo que dudas, como dice Pablo, en lo que dudas tenés esto o aquello, igual Dios te manda a que lo recibas. Es notable que nosotros habíamos terminado del capítulo 9 al 11, un tema de que Dios estaba mostrando de que no había deseado a Israel, y luego del 12 en adelante, el 12 empieza comprometiéndonos nosotros los creyentes, todos los creyentes, a que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios. Y ese sacrificio se ve cuando, habíamos estudiado, cuando ponemos en práctica nuestros dones, cuando nosotros nos edificamos unos a otros, cuando nosotros soportamos las aflicciones, tanto internamente como los de afuera, y también se ve cuando nosotros nos sometemos al gobierno, y habíamos visto, y también poner en práctica o poner nuestro cuerpo como sacrificio vivo, es cuando nosotros nos negamos a nosotros para preferirnos con nuestros hermanos. Y en resumen, Pablo lo que muestra del 14 al 15, un pasaje muy largo, 14 al 15, 13, para mostrar de que va a haber diferencias entre nosotros. Va a haber diferencias en cuanto a opiniones, en cuanto a gustos, que no son de doctrina, sino va a haber, quizás a alguno le va a gustar vestirse de esta manera u otro de otra, pero eso no es causa para que vos y yo nos dividamos, para que vos y yo estemos en conflicto, sino todo lo contrario, para amarnos más y más. Hoy, hermanos, vamos a ver, el título del sermón se titula de que todo creyente debe recibir a su hermano siguiendo el ejemplo de Cristo. Todo creyente debe recibir a su hermano siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Y para qué debemos recibir a nuestros hermanos? Y vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, para la gloria de Dios, para que nuestro Dios sea glorificado. En segundo lugar, para reconocer, cuando yo le sirvo a mi hermano, yo reconozco el servicio sacrificial de Cristo por cada hermano. Reconozco que Cristo murió por vos. Y también para abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice en el verso 7, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Como introducción me gustaría mencionar o tirar lo que leí de un pasaje que MacArthur escribe con respecto a cómo Cristo nos recibió, nos aceptó. MacArthur dice que en primer lugar, Él nos acepta gozosamente. ¿Cómo nos recibió Cristo? Nos recibió gozosamente. De hecho que Jesús invita lleno de bondad a todos los hombres. En Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Luego Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cuando Cristo veía que Jerusalén se estaba perdiendo, Él lamenta y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿por qué matas a profetas y apedreas a los enviados? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallinas, como la gallina junta a sus polluelos? Cuando Cristo estaba padeciendo en la cruz, Él miró a las personas que le maltrataban y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él nos recibe gozosamente. Es más, si alguno de nosotros queremos perseguir a un hermano, le dice Mateo 18:6, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese a lo profundo del mar. Imagínense, qué condenación, ¿verdad? También Jesús nos acepta a los pecadores para salvación a pesar de lo que somos, de los pecadores que somos, del pecado que hay en nuestras vidas. Cada uno de nosotros podemos decir, este es mi mayor pecado. Todos tenemos un montón de pecados, pero este con el cual lucho. Pero Jesús, dice en Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y dice, en que siendo aún pecadores, como enfatiza Pablo, a pesar de que seas pecador, Cristo murió por nosotros.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, dice Pablo en Romanos 5:6, a su tiempo murió por los impíos. Él no es que hizo una selección, no, vamos a agrupar quiénes son los menos o más. No, Él te aceptó así. Así nos recibió. Jesús acepta a los pecadores de manera imparcial. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo afuera. No es que comience a elegir, a distinguir. No. No hay acepción de personas para con Dios. No es que aquí estamos todos los que fuimos o somos mejores en alguna manera, no. Y Jesús nos acepta para la gloria de Dios. Entonces, cuando Pablo dice recibíos como Cristo nos recibió, tenemos que considerar que Cristo nos recibió gozosamente, que Cristo nos recibió sin tener que tener en cuenta todos nuestros pecados y la gravedad de los mismos. Obviamente fue grave. Quiero explicar bien que Él no es que dijo, no, Él es muy pecador, yo no le recibo. Y tampoco fue imparcial. Él murió por todos nuestros pecados. Y de la misma manera Pablo dice, todo creyente debe recibir a su hermano, no creyéndose mejor, superior en algo que pueda ser, no porque te vas en idear o estudias en aquel lugar, sos mejor y decir, no, yo no puedo recibirte, sino que vos, igual que todos nosotros, somos pecadores que no nos merecíamos la salvación. Y somos pecadores y Cristo murió por nosotros. Entonces, vamos a ver el primer punto. Todo creyente debe recibir a su hermano siguiendo el ejemplo de Cristo para la gloria de Dios. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Aquí la palabra recibíos es recibir, significa tener un interés especial de parte del que recibe. Yo tengo un interés especial en recibirte, en darte una bienvenida. Trato de imaginar como una persona, un bebé que está viniendo a la familia, todo el interés que hay detrás y lo especial que es que todas las personas alrededor de la familia están esperando para dar la bienvenida. Recibíos denota la predisposición de parte del que recibe, un interés en yo recibirte. No es una imposición. Yo tengo el interés, el deseo de recibirte. Y todos los creyentes somos llamados a tener ese interés especial, en preferirnos unos a otros, en sobrellevar nuestras cargas unos a otros, en recibirnos unos a otros. A pesar de que tengamos diferencias a nivel de asuntos personales, a pesar de que tus preferencias, cosas que no son pecado, en el contexto que Pablo está diciendo, cosas que son en cuanto a opiniones, a pesar de que tengamos esas diferencias, yo debo recibirte, yo debo tener ese interés en recibirte. En el contexto, tanto creyentes judíos como creyentes gentiles tenían opiniones, preferencias, diferencias culturales, costumbres totalmente distintas unos que otros. Unos eran griegos, romanos y los judíos. Totalmente distintos cómo fueron criados, cómo fueron instruidos. Pero cuando vienen a Cristo, ¿qué pasa? No, mantenete y establece cómo vos fuiste creado, cómo vos fuiste enseñado. No, sino que conforme a la palabra debemos recibirnos unos a otros. A pesar que esa diferencia o las cosas que le diferenciaban en ese tiempo no era un mandato específico, no era una doctrina, sino eran costumbres. En los pasajes anteriores habíamos visto en Romanos que los hermanos contendían por causa de opiniones, por causa de qué comer. Algunos dudaban si comían esto y otros dudaban si comían aquello. Otros dudaban en cuanto al día. Eso es lo que dice, lo que habíamos visto anteriormente.
Indiscutiblemente el problema que había alrededor de la iglesia en ese tiempo era que los creyentes, tanto judíos como gentiles, querían establecer su propia opinión, sus propias preferencias personales. Y principalmente esto venía por parte de los judíos, en su mayoría, los creyentes judíos, ya que ellos querían establecer, no, esto es así, no se come cerdo, entonces no se debería comer cerdo, y si cualquiera come cerdo es pecado, y son cosas que no tenían, en un sentido, no edificaba, ni tampoco era pecado. Ahora, este mandato de recibirnos era para ellos y también es para nosotros. A pesar de la diferencia que podamos tener, debemos recibirnos, buscar agradarnos, o sea, agradarte a ti, no a mí, buscar que tus deseos sean cumplidos y no los míos, porque así nosotros también seguimos el ejemplo de Cristo. Como vimos en el verso 4, en el verso 3, que Cristo se agradó a sí mismo. Él no se agradó a sí mismo, sino que se despojó de sí mismo. Él vino a servir y no vino para ser servido. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Mateo 10:40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, dice Cristo. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En esta sección Pablo refuerza el tema de la salvación, de que nosotros Cristo nos recibió a pesar de lo que éramos. Cristo, por medio de su sacrificio en la cruz, Él nos redimió, Él nos justificó, nos recibió, nos hizo su pueblo, nos introdujo en su cuerpo por medio del Espíritu Santo, y así como Él se despojó de sí mismo, vivió una vida sacrificial para recibirme a mí y a mi hermano, cómo yo debería de recibir y obrar con respecto a mi hermano, ¿verdad? ¿Cómo yo no voy a obrar de tal manera como mi Señor lo hizo? Así como todos los creyentes, en el verso 6 dice, para que unánimes y a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La manera en que yo y nosotros como congregación podemos glorificar a Dios unánime es cuando estamos unánimes y a una voz. Cuando nos preferimos unos a otros. Cuando andamos en la palabra de Dios, como decía anteriormente. Cuando nosotros andamos en la consolación de las Escrituras. En la paciencia de las Escrituras. Cuando tenemos esperanzas en las Escrituras. El propósito final del sacrificio de Cristo, del Hijo, en la cruz, es la gloria de Dios. En Efesios dice que antes sed benignos unos con otros. Nosotros tenemos que ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pertenecemos a la familia de la fe y debemos imitar a nuestro Dios como hijos amados. Y andad en amor, dice Efesios 5, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Una actitud de un hermano que glorifica a Dios es una actitud que está predispuesto a recibirnos unos a otros. Una persona que deshonra a Dios es cuando nos tratamos mal, cuando nosotros preferimos establecer nuestros propios deseos, cuando nosotros no contribuimos a la edificación. En ese momento nosotros, en vez de dar gloria a Dios, estamos deshonrando a Dios. Pero cuando nosotros nos limitamos en nuestras preferencias para agradar a nuestros hermanos,
Cuando nosotros estamos dispuestos a no juzgar, a no contender, a no pelearnos en cuanto a opiniones, a cosas que no son pecado, y cuando estamos dispuestos a recibir al hermano antes que estar contendiendo, ahí damos gloria a Dios, porque estamos imitando y siguiendo el ejemplo de Cristo, que Él no se agradó a sí mismo por beneficio tuyo y mío. Todo creyente debe recibir a su hermano siguiendo el ejemplo de Cristo. En primer lugar, para dar gloria a Dios o para la gloria de Dios. En segundo lugar, también para reconocer el servicio sacrificial de Cristo por cada hermano. Cuando yo te recibo, cuando nos recibimos unos a otros, estoy reconociendo que también Cristo murió por vos. Estoy también reconociendo de que vos también sos la persona por quien Cristo murió y derramó su sangre. Y vos tenés valor, pero en Cristo. Si bien nosotros por sí solos no somos nada, no tenemos ningún valor, pero en Cristo tenemos valor. Él nos da el valor. Y si yo te menosprecio y establezco mi propia opinión, lo que yo quiero, lo que estoy haciendo es directamente menospreciar por quien Cristo murió. Dice, pues os digo, el verso 8, Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Es interesante que Pablo, en medio de este tema de que debemos recibirnos unos a otros, él también aclara el servicio de Cristo. Este servicio se basa en que Cristo sirvió a la circuncisión. Él fue siervo de la circuncisión. Él fue siervo de los judíos. A eso está refiriendo. ¿Con qué fin? Y hay 3 fines específicos. Para mostrar la fidelidad de Dios, o sea, para mostrar la verdad de Dios, para mostrar que Dios confirma su palabra y para mostrar también la bondad de Dios con los gentiles. Esta palabra siervo es la palabra diácono. Denota el servicio de la persona. En Mateo 20:28 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El servicio del Hijo consiste en venir a morir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando Cristo, o aquí dice que Cristo se hizo servidor de los judíos, entonces su papel como servidor de los judíos, es decir, como el Mesías judío, tiene 2 propósitos. Primero, confirmar las promesas hechas a los padres, a los patriarcas, y en segundo, incorporar también a los gentiles. Su ministerio a los judíos era para mostrar la fidelidad de Dios. Dios fue fiel a su pacto y a sus promesas, y Dios es fiel a sus promesas. Para demostrar su fidelidad a sus promesas, mientras que el ministerio a los gentiles es para mostrar su compasión, su misericordia, su bondad para nosotros. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Cristo mostró la fidelidad de Dios, de que Dios cumple su palabra. La verdad es infalible, no falla. Dios cumple su palabra, Dios cumplió su palabra a través de su Hijo. La verdad de Dios acerca de la salvación. Dice, para confirmar las promesas hechas a los padres. Obviamente aquí está hablando las promesas hechas a los patriarcas. Está hablando el público judío. Aquí se refiere a Abraham, Isaac y Jacob. Cristo vino a cumplir todas las promesas que hizo a los judíos
Obviamente sabemos de que existen algunas que están pendientes de cumplimiento. Es importante que el pacto abrahámico se divide en 3 secciones principales. De ahí se desglosa un montón, ¿verdad? Primero, que Dios le daría tierra al pueblo de Israel, a Abraham. Dios le daría una nación y Dios le daría bendiciones. Y parte de esas bendiciones es que serían benditas en Israel todas las naciones de la tierra. Si abrimos nuestras Biblias en Gálatas capítulo 3, verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Si vemos, Cristo vino, su servicio vino para mostrar la verdad, para confirmar la palabra de Dios a los padres y para aplicar esta bendición, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Hermanos, es por la misericordia de Dios que vos y yo hoy podemos tener participación de esto. Hoy le alabamos y nos regocijamos en Él, en Cristo. Él es el que vino a servir, Él vino a dar su vida en rescate por muchos. No nos olvidemos de nuestra condición. Nosotros no éramos nada, estábamos sin Dios, sin promesas, sin esperanzas, pero en Dios lo encontramos todo. Nosotros teníamos incapacidad total de tener una relación con Dios por causa del pecado. Tu pecado y mi pecado nos separaba de Dios y nos separa de Dios en caso de que aún estés en esa condición. Y la única manera, el único medio que podía haber para poder salvarte es por medio de Jesucristo, su sacrificio en la cruz, por medio del derramamiento de sangre. Si aún confías en tus propias capacidades, estás perdido aún. Si crees que vos esforzándote aún más, haciendo las cosas bien, cumpliendo buenas obras, podés llegar a tener una relación con el Padre, te equivocas y estás camino a muerte. Solo por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz podemos tener entrada al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y ese es Cristo. Su sacrificio satisfizo por completo los estándares que Dios había establecido, que vos y yo no podemos cumplir. Él nos hizo uno. Él hizo que podamos tener una relación con Él, podamos ser bautizados en su cuerpo, podamos ser miembros de su cuerpo. Y como miembro de su cuerpo, ¿nosotros qué hacemos, hermanos? ¿Nos peleamos entre nosotros? No. Vivimos unánimes buscando dar gloria a Dios. Cristo murió por vos, Cristo murió por mí. No es lógico que si Cristo murió por mi hermano, yo me ponga a contender por cosas que no tienen lógica. De que porque pones el arbolito y vos le estás alabando el arbolito y las conspiraciones, qué sé yo. No es lógico. Son temas en base a opiniones, es un ejemplo, pero hay montones. Quizás podrías considerar un ejemplo más, de que no, yo no compro cosas de marca porque si no me estoy mundanalizando. Y le ves a un hermano que compra porque quiere tener algo que le dure más tiempo. Ah, no, él es pecador porque vive en el mundo. ¿Qué tiene? No importa. Son cosas en cuanto a opiniones. Quizás vos en esa posición le estás honrando a Dios y el hermano también porque está administrando mejor para dar más a Dios.
el servicio sacrificial de Cristo por nosotros, no es lógico que nosotros al ver que Cristo obró de tal manera, fue de bendición para los judíos como para los gentiles, que somos nosotros, y que nosotros estemos peleándonos por macanada. En ese contexto ese era el problema. Se peleaban por qué comer. De hecho que la mayor parte de los hermanos débiles venían de los hermanos judíos, porque consideraban de que no podrías comer esto, no podías vestirte de esta manera, no podías tampoco vos guardar este día, que los domingos son los días sagrados. No, tiene que ser los sábados, porque en el sexto día reposó Dios. No. En vez de imitar la actitud de los hermanos judíos, Pablo manda que imitemos a Cristo. Pero también argumenta que también los gentiles estaban en los planes de Dios. Aquí Pablo hace un paréntesis para mostrar, aparentemente para argumentar a los hermanos judíos que otra vez aún así dudaban y querían establecer sus propias opiniones, de que Dios en todo el Antiguo Testamento ya había establecido que los gentiles iban a llegar a la salvación. Estaban y están en los planes de Dios. Y Pablo cita 4 versículos del Antiguo Testamento para argumentar eso. Nosotros sabemos que la Biblia, o más bien los judíos dividían el Antiguo Testamento en 3. Los profetas, la ley y los escritos o los salmos, ¿verdad? Pablo extrae de esos 3 libros, extrae estas verdades para mostrar que desde los profetas, la ley, desde Moisés y desde los escritos, estaban incluidos los gentiles. Y primero lo que hace es llamar o mostrar 2 Samuel 22:50 y Salmo 18:49, donde David mismo proclama y dice, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Es David mismo clamando y alabando a Dios, diciendo que por la grandeza de Dios, él iba a confesar entre los gentiles. Iba a ser una acción propia de él. Luego dicen en el 10, y otra vez, alegraos gentiles con su pueblo. Esto es Deuteronomio 30:43, donde Moisés, en su alabanza a Dios, él concluye diciendo, alegraos, y esto es un mandato, nosotros debemos alegrarnos con su pueblo. Luego el 11 dice, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. 117:1. Otro mandato, alabad, magnificadle todos los pueblos al Dios de nuestra salvación. Y termina con los profetas y dice, y otra vez Isaías, y aquí sí pone de dónde quita, ¿verdad? Uno de los profetas más importantes para el pueblo judío, dice, estará la raíz de Isaí. ¿Quién es? El Mesías, Cristo, y el que se levantará a regir los gentiles. Dice que Cristo se levantará a regir los gentiles. ¿Y qué harán los gentiles? Esperarán en él. Isaías 11:10. Todos estos pasajes nos muestran de que el Hijo de Dios, Jesucristo, perfecto, sin pecado, nos ha aceptado para que entremos a la familia divina de Dios, tanto compuesta por judíos como por gentiles, como nosotros. ¿Cuánto más debemos, hermanos, estar nosotros dispuestos a aceptarnos unos a otros, a recibirnos? Romanos 14:15 decía que no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Hasta qué punto estás dispuesto
a establecer tus propias opiniones y a ponerte duro de que no te vas a mover. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta hacer que tu hermano se pierda? Obviamente aquí el perder no es que va a perder su fe, sino que va a caer, va a pecar. El objetivo final que todo creyente debe ver en estos versículos es que tanto los judíos como los gentiles fueron comprados por medio del sacrificio de Cristo. Cristo nos compró. Cristo murió por ambos pueblos. Cristo murió por cada uno de los hermanos. Por cada uno de los hermanos. Y bajo esta luz no es lógico que entre hermanos en la fe estemos cuestionándonos, juzgándonos por temas que no edifican ni ayudan en el crecimiento de la iglesia. Lo que estás criticando, ¿estás edificando a tu hermano? ¿Le está ayudando a crecer en su vida espiritual? ¿Estás contribuyendo a la fe? ¿O estás simplemente satisfaciendo tu deseo de poder hablar mal, del chisme, que no edifica, que no edifica? Hermanos, nosotros debemos recibirnos unos a otros como familia. Somos hijos de Dios, comprados por la sangre de Cristo. El Espíritu Santo mora en nosotros, en los creyentes. Y debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No para estimularnos a contiendas, a peleas. Debemos mantener la unidad en la iglesia y dar gloria a Dios. Debemos tener el objetivo del deseo de Pablo. Pablo ora en el capítulo 15, verso 5, dice, pero el Dios, esta es una oración y un deseo de Pablo, dice, de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros. Pablo está pidiendo que el Dios nos dé un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Para qué debemos tener ese mismo sentir? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si cada uno estiramos por nuestro lado, esto no va a contribuir en nada. Pero si buscamos la edificación de nuestros hermanos, eso ayuda más. Y eso Pablo está concluyendo aquí. Y más porque mi hermano, por quien Cristo murió, no vale la pena que se pierda. Mi deseos egoístas no vale la pena. No te va a dar paz, no te va a dar gozo. Y eso nos lleva al tercer punto. Dice, para abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Todo creyente debe recibir a su hermano siguiendo el ejemplo de Cristo. En primer lugar, para la gloria de Dios. En segundo lugar, para reconocer el servicio sacrificial de Cristo. Y en tercer lugar, para abundar en esperanza. La manera en cómo abundamos en esperanza es cuando estamos con gozo y paz. Dice el verso 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. Abramos nuestras Biblias en Romanos, capítulo 14, verso 16, una hoja atrás. Verso 10, capítulo 14, verso 15. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida,
sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, cuando nosotros nos despojamos, nos negamos nuestros propios deseos egoístas y buscamos satisfacer a nuestros hermanos, lo hacemos en amor, buscando la edificación de mi hermano y no que mi hermano sea contristado. Lo hacemos con gozo, con paz. Pablo dice que el Dios de esperanza os llene de gozo y paz. Pablo había dicho o había mencionado otro deseo anteriormente que recién leímos, que era en el 15:5. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. ¿Recuerdan que habíamos estudiado? Aquí Pablo está refiriéndose a Dios como el Dios de esperanza. El Dios que nos da esperanza. Él nos llene de gozo y paz. Esta acción que Dios nos llena de gozo y paz ocurre solamente en Dios. Nosotros no podemos mantenernos gozosos ni en paz por nuestra propia cuenta, sino solamente en Dios. Y recién leímos que la justicia, el gozo, la paz en el Espíritu Santo, ¿verdad? De hecho, uno de los frutos o el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Tanto el gozo y la paz en el creyente es en la obediencia a Dios. El gozo y la paz no es algo que cualquiera pueda conseguirlo por su cuenta. Es el fruto del Espíritu Santo y se da solo en el Espíritu de Dios. Cuando yo recibo a mi hermano, a pesar de que mis deseos no son satisfechos, a pesar de que no esté de acuerdo en alguna situación, que no es pecado, en ese momento ejercito el amor a otros, no busco agradarme a mí mismo, sino a mi hermano. En ese momento, Dios, cuando nosotros obedecemos, nos llena de gozo y paz en el creer. Gozo y paz que resulta de la verdadera fe en Cristo. Gozo y paz en el creer. En que yo estoy haciendo porque mi hermano y Cristo murió por ese hermano. Recibir a mi hermano cuando yo me niego a mí mismo y busco satisfacer a mi hermano, en vez de darme tristeza porque no logré cumplir mi objetivo, me da gozo y paz. Cuando yo busco tu bien y no el mío, en vez de buscar satisfacer mis deseos, me da más gozo, porque Dios es el que nos da el gozo. Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es interesante que el creyente abunda en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y también dice que Dios es el Dios de la esperanza. Anteriormente había dicho, por ejemplo en el 5, dice que el Dios es el Dios de la paciencia y la consolación. Pero anteriormente, en el 4, dice que las escrituras es para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras. ¿Ven? Dios es Dios de la paciencia y consolación, las escrituras es paciencia y consolación. Dios es Dios de la esperanza y la esperanza abunda en el poder del Espíritu Santo. Tanto las escrituras como el Espíritu Santo reflejan por completo a Dios. Y es interesante que cuando mezclamos este tema de las escrituras y el Espíritu Santo, vemos que una persona que es llena del Espíritu Santo es una persona que obedece a la palabra. En Efesios 5:18, vamos a abrir Efesios 5:18.
Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y la manera en cómo se aplica o se desarrolla el ser lleno del Espíritu Santo es hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice, someteos unos a otros. Y continúa. Aquí vemos que de la misma manera, una persona que es llena del Espíritu Santo responde hablando la palabra, dando siempre gracias, sometiéndose unos a otros. Ahora, Colosenses, capítulo 3, verso 16, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y vemos los mismos resultados del Espíritu, ¿verdad? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él, dando gracias. Y otra vez, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. De la misma manera en cómo una persona es llena del Espíritu, habla la palabra, da gracias siempre, está sometida. La persona que abunda la palabra en él es una persona que alaba, da gracias y está dispuesta a someterse. ¿Por qué hago esto? Porque en el verso 4 vemos que la persona que recibe consolación y esperanza la recibe de las Escrituras cuando estudia las Escrituras. Y aquí cuando dice en el verso 13 que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza en el poder del Espíritu. En ambos casos nosotros vemos que Pablo muestra que el Espíritu Santo obra por medio de la obediencia de la palabra. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, es una persona que alaba, goza, está dispuesto a someterse, y lo mismo muestra cuando alguien está completo en la palabra. La misma manera en que un creyente abunda en la esperanza es por el poder del Espíritu que actúa cuando el creyente está siendo controlado por la palabra. El poder del Espíritu actúa cuando el creyente está siendo controlado por la palabra. Dice, para que tengáis esperanza, gozo y paz. Hermanos, no necesitas tener dinero, no necesitas tener, ojalá me salga este trabajo para sentirme gozoso, ojalá tenga esta oportunidad, ojalá pueda descansar más, ojalá pueda conseguir esto o aquello. No necesitas nada externo para tener gozo y paz. Necesitas someterte a las Escrituras, estudiar la palabra, obedecerla en el poder del Espíritu, y Dios nos da gozo y paz en ella. Por eso muchas veces en las iglesias puede haber tantos problemas, porque muchas veces las personas que crean conflictos son personas que no se someten a las Escrituras. El único momento en que podemos nosotros estar unánimes cuando cantamos a una voz es cuando en conjunto honramos a Dios obedeciendo su palabra, estudiándola. Y solo por medio de Dios, su palabra y su Espíritu es que nosotros tenemos gracia, nos mantenemos unidos por su gracia. Ahora dice el 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es notable, hermanos, que podemos nosotros, a pesar de nuestros muchos esfuerzos, está claro que vamos muchas veces a fracasar.
va a ser doloroso. Muchas veces no vamos a poder cumplir. Y somos conscientes que cada día pecamos y no obedecemos en algunas áreas de nuestras vidas. Pero a pesar de eso, Pablo dice, y el deseo de Pablo es que Dios nos dé esperanza. Ese día en que vos y yo ya no vamos a tener este cuerpo pecador, en donde nosotros vamos por completo a obedecer a Dios y vamos a estar unánimes clamando a Dios. Esa es nuestra esperanza. Que ya no vamos a tener división por cosas que no tienen lógica. No vamos a pensar de manera egoísta, sino que vamos a buscar edificarnos unos a otros y darle gloria a Dios por toda la eternidad. Solo en el ejercicio, cuando nosotros nos ejercitamos en la voluntad de Dios, tenemos gozo y paz. Cuando pecamos, ¿qué pasa? Perdemos el gozo, pero volvemos, confesamos nuestros pecados, sabemos que Él es fiel y justo para perdonarnos y volvemos en el camino. Hermanos, la esperanza que tenemos es que algún día, como cantamos hoy, Ciudad de Dios, algún día vamos a estar en ese lugar clamando a Dios, donde ya no va a haber dolor, donde ya no vamos a tener nuestro pecado que nos está constantemente mostrando lo inútiles que somos, sino que vamos a estar en presencia de Dios, dándole gloria a Él por toda la eternidad. Todo creyente, hermanos, todos nosotros debemos recibirnos siguiendo el ejemplo de Cristo. Para la gloria de Dios, eso da gloria a Dios, sabiendo que Cristo murió por vos, por uno de nosotros, por nosotros. No tiene lógica de que yo me esté discutiendo por cosas innecesarias, sino edificarte teniendo la esperanza de que un día nosotros vamos a estar juntos alabando a Dios por toda la eternidad sin pecado. Cuando seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nos recibimos, porque Él no se agradó a sí mismo. Él no vino para servir, Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, por nosotros. Cuando nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, también andamos en amor, nos edificamos unos a otros. En vez de estar juzgándonos, criticándonos, hablando mal del uno contra el otro, sino que nos fortalecemos en la fe. Lo hacemos como Él lo hizo, para gloria de Dios. Y para eso debemos estar aquí, para edificarnos unos a otros. Y venimos hoy aquí para edificarnos, no para cantar una alabanza, escuchar una horita y nos vamos. No, es el momento en que vos y yo tenemos la oportunidad de poner en práctica tus dones para poder edificar a tu hermano y a tu hermana. Este es el momento. También en la semana orando por tus hermanos, preocupándote por la vida de tus hermanos. Esto no es un cine, no es un autocine donde venís, pagás, te vas y ya está, te olvidás. Este es el lugar donde podemos crecer unánimes. Y Pablo termina esta sección justamente para aclarar de que el mayor problema que pueda haber en la iglesia es cuando nosotros queremos establecer nuestros propios deseos y no el deseo de Dios, edificarnos unos a otros. Entonces, hermanos, les animo a que estemos meditando en las verdades que Pablo nos muestra, la manera en cómo nosotros presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo es cuando nosotros respondemos en amor unos por los otros, no buscando nuestros propios objetivos. Cuando nosotros nos recibimos y respondemos en obediencia al mandato de Dios. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos exhortas y nos llevas, Señor, a aprender cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir, Señor, en la iglesia, cómo debemos, Señor, preferirnos unos a otros, buscar edificarnos unos a otros y no, Señor,
buscar nuestros propios intereses egoístas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a imitar a tu Hijo, que Él nos agradó a sí mismo, que Él se entregó, dio su vida por nosotros en la cruz. Él resucitó, Él no hizo acepción de personas, Él no condicionó, Señor, su obediencia. Él fue siervo, Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Gracias, Padre, por eso. Gracias, Padre, porque podemos nosotros descansar y tener esperanza de que algún día nosotros, Señor, vamos a estar en tu presencia y esta vez ya no en pecado, Señor, dándote gloria y honra, alegrándonos, Señor, por ese sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz y honrándote por toda la eternidad, Padre. Dejamos nuestra vida en tus manos el resto de esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén.